No conocemos todos los detalles de lo que estaba pasando entre los miembros en Corinto, pero sí sabemos de la preocupación que tenía Pablo por esos miembros de la iglesia que estaban pasando por contiendas y también por falta de unidad. Y en nuestras propias vidas, ¿cómo nos va con el tema de la unidad? Tanto en nuestra propia familia como con las personas con las que nos relacionamos, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en la iglesia. ¿Cómo te va a ti con el tema de la unidad? ¿Es fácil para ti acoplarte a los demás? ¿Por qué está tan preocupado Pablo? ¿Y qué consejos podemos aprender aquí de él que podamos aplicarlo en nuestra propia vida? Entendamos aquí las razones fundamentales por las que les causaba falta de unidad y también contiendas. Se dice que los miembros de la iglesia ahí en Corinto estaban disputando entre ellos porque unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, y de los misioneros que los habían bautizado en la iglesia o que les habían predicado en el evangelio. Y si había una discordancia en lo que les enseñaron, pues eso era motivo para que ellos se pelearan entre sí. Eso entristeció mucho a Pablo. Y fíjense lo que les dice Pablo, precisamente en el primer capítulo, en el versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cosa no tan fácil lo que les está pidiendo Pablo. Y si nos los dijera en nuestros días, igualmente se nos hiciera difícil, porque solo recuerden su propia vida. ¿Cómo está su propia vida ahorita en su familia, con los miembros del barrio o con sus compañeros de la escuela o del trabajo? Y fíjense que estaba recordando cuando leía las palabras de Pablo, me llegó mucho el tema de la unidad, porque fíjense que hace como 2 meses falleció mi mamá, y yo siempre había escuchado de algunas personas cuando pierden a sus padres que me decían, no, cuando los padres se mueren, ya no hay unidad entre los hermanos porque el eslabón que los mantenía unidos se ha ido, se ha alejado de ellos, y entonces como que no se ponen de acuerdo y ya no se ven tan unidos los hermanos. Esto lo decía en mi discurso en el sepelio de mi mamá. Precisamente esta blusa, le decía a mi hijo, que traigo es de mi mamá. Tenemos muchos recuerdos de nuestros padres. Tal vez si a ti te ha pasado esto o has vivido esta experiencia, o tal vez tienes a tus padres, pues aprovecha esa unidad. Y yo sé que a veces no nos podemos poner de acuerdo en todas las cosas, pero siempre lo que gana es el amor que nos tenemos, a pesar que haya diferencia de opiniones. Yo creo que eso les faltaba también a los miembros de la iglesia en Corinto, recordar que lo que los unía era el amor de Cristo, porque ya sea Pablo, ya sea Cefas o Apolo o cualquier misionero que les haya predicado, en lo que coincidían era en el amor y en el respeto por las cosas de Dios que ellos debían de sentir. Fíjense que un poco más adelante, precisamente en el capítulo número 3, hay otras palabras que a mí me llama la atención que Pablo comparte con ellos. Y ahí está hablando de que el cuerpo es un templo de Dios. Es otro tema que tal vez sonaba muy delicado en ese tiempo, pero igualmente suena hoy. ¿Qué tan abierto has sido tú con tus hijos para hablar de su cuerpo, de que se conserven dignos? La otra vez platicaba con mi hijo y al decirme cómo lo percibió, siento que me faltó. No sé cómo te consideras tú, si eres de los padres que son muy abiertos para hablar acerca de la importancia de las relaciones sexuales, de cuidar nuestro cuerpo. Y Pablo les estaba diciendo que el cuerpo es como un templo. Ojalá que cuando hables con tus hijos de este tema, si no te sientes muy seguro o te sientes como nervioso de abordar un tema que es
tan importante pero tan delicado que puedas arrodillarte y pedirle a Dios que te dé las palabras para que puedas hablar en el momento apropiado y las palabras adecuadas con tus hijos y les enseñes y que les quede muy claro la importancia de cuidarse el cuerpo, de mantener limpio y sagrado el cuerpo que nos ha dado Dios, que es un templo, a semejanza de un templo. Y Pablo, les digo que en el capítulo 3, en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. ¿Saben por qué les dice eso? Porque los miembros de la iglesia, tanto en Corinto como en Roma, ¿saben qué pensaban? Que para qué era nuestro cuerpo, para sentir placer. Y bueno, tú cuando escuches este mensaje tal vez dices, bueno, es que las relaciones también producen ese, sí, pero el placer que les producía a ellos era momentáneo y no estaban utilizando sus cuerpos, no están hablando de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Ellos pensaban que podían vivir su vida como les diera la gana. Ellos tenían esa mentalidad y fue por eso que Pablo les dijo, si ustedes están fundados sobre Cristo, podrán creer las palabras que les estoy escribiendo. El cuerpo es un templo y como tal debemos mantenernos sagrados. Y les ofrecía una salida. Les decía, pero arrepiéntanse. Si nosotros nos arrepentimos, si hemos hecho mal en el pasado y probamos el arrepentimiento sincero, estoy segura que lograremos el perdón de Dios. Pablo les está hablando acerca de lo importante que se conserven fieles. Cuando él ve estos problemas entre los miembros de la iglesia en Corinto, yo creo que Pablo dice, mira lo que está pasando allá y por lo que se están peleando, y mira nosotros lo que estamos padeciendo. Y eso les debe haber servido a los miembros en Corinto para valorar su propia vida, lo que estaban viviendo ellos y lo que estaban viviendo los misioneros que les predicaron el evangelio. Y precisamente en el versículo del 10 al 12 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo y vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros nobles y nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre y tenemos sed. Y estamos desnudos y somos abofeteados y no tenemos dónde vivir. Y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la sufrimos. Y entonces lo que viene después dice, somos difamados. Y miren cómo dice que ellos actuaban. Y respondemos con bondad. Hasta ahí voy a hacer un alto. Nosotros, cuando alguien dice algo que no es cierto de nosotros, ¿cómo reaccionamos? Bueno, aquí está un ejemplo de Pablo, que podamos reaccionar como él dijo. Respondemos con bondad. Y antes de terminar, en el capítulo número 5, nos hace hincapié de lo importante que es las personas con las que nos rodeamos. Yo creo que como padres hemos repetido 1 y 1000 veces a nuestros hijos, fíjate con quién te juntas en la escuela, en el trabajo, en todas partes a donde vayas. Y recordaba que finalmente nosotros terminamos pareciéndonos a nuestros amigos. Así que, ojo, con quién nos juntamos. Y aquí Pablo fue tal vez muy severo en estas palabras. Y en el capítulo 6, versículo 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No importa dónde voy, pues solo no estoy. Yo siento al Salvador conmigo. En la oscuridad su guía Él me da. Jamás se irá, lo ha prometido. En la adversidad me siento bendecido. Todo lo que mande Él, yo iré y haré. Fiel me mantendré
Si con fe lo sigo a Él, sé que Él hará que no tenga más pesar. Él proveerá, Él proveerá. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que estemos muy conscientes en nuestra vida, en el trato con los demás, para que siempre podamos tener unidad. Nos vemos en la próxima.